Ya, entonces comienzo. Ya. Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Nosotros somos B-Lawyer y le damos la bienvenida al Diplomado de Derecho Administrativo. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora María del Carmen Padilla, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y socia de la firma Alfaro Legal. Máster en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha y estudios de maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras por la Universidad del Pacífico. Es especialista en infraestructura, derecho administrativo y solución de controversia. Es árbitro inscrita en el Registro Nacional de Árbitros del OC, árbitro y adjudicadora del CAR de la Católica, entre otras instituciones arbitrales de nuestro país. Es miembro de la Dispute Resolution Board Foundation, la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción, la organización Arbitral Women y del Club Español de Arbitraje. El tema del día de hoy es validez y eficacia del acto administrativo. Con esta introducción le cedemos el uso de la palabra, doctora. ¿Me escucha, doctora? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que estaba cambiando de conexión. Gracias, más bien, y disculpen los inconvenientes. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos que nos acompañen esta tarde. Voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a la presentación. Apreciaría me confirmen, por favor, cuando lo puedan ver para poder... Sí, doctora, sí se observa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema de esta clase se llama acto administrativo, validez y eficacia. Vamos a ver que estos dos conceptos son sumamente importantes cuando hablamos de acto administrativo, porque permiten a que la actuación de la administración finalmente cumpla con todas las condiciones legales para que produzca eficacia y finalmente se obtenga el resultado esperado por parte de la administración. A modo de antecedentes, me gustaría compartirles unas cuestiones preliminares sobre el derecho administrativo y la función administrativa que seguramente han tratado en estos días. En relación a esto, quisiera indicarles que el derecho administrativo es parte del derecho público. Y el derecho público tiene su raíz en el derecho constitucional. De hecho, la administración pública no podría ejercer sus actuaciones si no estuviera enmarcada en este ordenamiento constitucional que nosotros conocemos y el cual regula las funciones de cada entidad administrativa. Entonces, estamos hablando que el derecho administrativo está inmersa dentro de un ámbito mucho más global y mucho más grande que es el derecho público. Pero, sin embargo, al estar inmersa es común a todas las administraciones. Vamos a ver que el derecho administrativo es el derecho común de todas las administraciones y se aplica de modo general a todas las entidades del Estado. El derecho administrativo tiene una condición particular. Está pensada para cumplir y garantizar una finalidad pública. Entonces, como parte de velar por el cumplimiento de esa finalidad pública, las entidades administrativas gozan de ciertas prerrogativas y privilegios dada su posición de supremacía frente a los ciudadanos. Vamos a encontrar una relación jurídica que no es paritaria, es una relación que es desigual, donde por un lado vamos a tener a la administración pública con todos sus privilegios, todas las prerrogativas, para cumplir una función pública debidamente enmarcada en la norma, y por otro lado vamos a encontrar a un administrado, que no solo puede ser una persona natural, puede ser una empresa, pero también podría ser una entidad del Estado que actúa como sujeto administrativo, pero que va a estar en una posición desventajosa frente a otra entidad pública que va a ejercer función administrativa y que va a estar legitimada de todas esas actuaciones y privilegios que les estaba comentando. Entonces, tenemos esta balanza, esta relación dispar que se ha formado, pero no es una relación donde la administración va a actuar libremente. Por el contrario, como contrapeso para equilibrar un poco la balanza, se ha establecido que el derecho administrativo también actúa con una finalidad garantista hacia el administrado.
es decir, también protege y se regula los derechos subjetivos de los ciudadanos. Seguramente han visto que los administrados tienen ciertos derechos también, como el debido procedimiento, el derecho a ofrecer medios probatorios, el derecho a ser escuchado, a aportar pruebas, a formular alegaciones. Todo esto con la finalidad que el procedimiento administrativo o la actuación administrativa se desarrolle debidamente en forma ordenada y enmarcada en el ordenamiento jurídico. Solamente para que lo tengan en cuenta, no quiere decir que toda función administrativa tenga la calidad de acto administrativo. Vamos a ver que existen diversas manifestaciones para poder desarrollar función administrativa. Una de ellas es el acto administrativo, pero no es la única. También vamos a encontrar que las entidades pueden emitir reglamentos para ejercer función administrativa, que es la función reglamentaria. Vamos a ver que también las entidades pueden emitir actuaciones de administración internas que están, digamos, en una esfera de actuación internas propia de las entidades y que no tienen calidad de acto administrativo. Por otro lado, vamos a encontrar actuaciones o hechos materiales propios de la entidad que tampoco tienen calidad de acto administrativo. Y vamos a ver también que otra de las manifestaciones que seguramente muchos conocen o han escuchado son los contratos de la administración pública, que tampoco tienen calidad de acto administrativo los contratos, pero que vamos a ver que seguramente se aplican ciertas disposiciones a estos contratos a fin de garantizar precisamente la actuación del Estado en un contrato con el Estado. Entonces, a modo de resumen, quería compartirles estas ideas que me parecen importantes para poder entender el concepto de acto administrativo, su validez y eficacia. El derecho administrativo es aquella parte del derecho público, como vemos, que tiene por objeto la organización, las formas y la actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos. Esto lo dice el profesor Ramón Parada Vázquez, aquí ahí pueden encontrar la fuente. Creo que es un concepto bastante general, bastante amplio, que también lo encontramos de forma similar, reconocido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la normativa jurídica que regula de forma general el derecho administrativo. Y en el título 3 del título preliminar, en el artículo 3, perdón, del título preliminar, encontramos la finalidad de esta ley, que indica que es establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general. Es decir, el régimen jurídico que está considerado en la Ley de Procedimiento Administrativo General siempre va a tener como foco la protección de un interés general. Ya les había hablado que existe una relación entre una entidad en calidad de administración pública y un administrado, pero finalmente todas las actuaciones que se realicen en el marco de estas relaciones tienen como foco la protección de un interés general, garantizando a su vez los derechos e intereses de los administrados con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Es decir, la norma, la ley de procedimiento administrativo, lo que hace es equilibrar ambas relaciones o las posiciones, perdón, de la entidad pública y, por otro lado, del administrado. Entonces, la ley de procedimiento administrativo general constituye un marco legal general de las actuaciones administrativas aplicable en todo el ordenamiento jurídico. Es una ley que es ley común para todas las administraciones públicas. Y hemos visto, como se reconoce acá, que tiene finalidad garantista. Por más que se reconocen ciertas prerrogativas y privilegios para una parte, que es la administración pública, finalmente también se regulan ciertas condiciones, digamos, para que los actos administrativos tengan validez, tengan eficacia, y el más importante de ellos es que se tiene que proteger en todo momento también el derecho de los administrados. Entonces, es un marco general que se aplica
de forma mínima a todas las entidades públicas y por tanto no hay leyes especiales que se aparten de dicho marco normativo. Todas las leyes especiales vamos a ver que se enmarcan a esta norma general que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Ahora bien, hecha esa introducción, vamos a hablar acerca del concepto de acto administrativo. El acto administrativo es una declaración de una entidad administrativa destinada a producir efectos jurídicos sobre los intereses, las obligaciones y los derechos de los administrados. Todo esto en el marco del derecho público, como les estaba viendo, que es el marco general que engloba el derecho administrativo, y en el marco de una relación jurídica concreta con un administrado. Vamos a ver que la definición de acto administrativo comprende una relación específica de un administrado debidamente identificado. Pero esos son los requisitos, digamos, que nos permiten reconocer cuando nos encontramos ante un acto administrativo. No quiere decir que, como hemos visto, como les estaba comentando, que toda actuación va a tener calidad de acto administrativo. Hemos visto que existen otras manifestaciones de la función administrativa y ahora les voy a comentar cuáles se encuentran reguladas por la norma. Existen algunas modalidades que se reconocen para los actos administrativos. Los reconocidos por la norma son los actos administrativos sujetos a condición o sujetos a término y los actos administrativos sujetos a un modo. Entonces, existen determinados casos cuando se encuentran autorizados por la ley, siempre como les estaba mencionando, enmarcados en lo que establece el ordenamiento jurídico en una ley o un reglamento aplicable, enmarcados también dentro de una función administrativa reconocida a un órgano competente mediante puede ser una ley orgánica, entre otra normativa. Entonces, este marco legal es el que autoriza finalmente en qué supuestos podría establecerse estas modalidades de actos administrativos. Ya hemos visto, son 3. A condición, a término o a modo. Siempre que dichos elementos puedan ser incorporables en el acto, sean compatibles, es decir, hayan sido reconocidos en el ordenamiento legal, acuérdense del principio de legalidad que seguramente han estudiado, o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento de un fin público que persigue el acto. Y aquí vemos que la norma reconoce ese foco del cumplimiento de una finalidad pública siempre con los actos administrativos. Un ejemplo de modalidades de acto administrativo se da en los casos de autorizaciones para realizar obras contra los huaicos. Por ejemplo, a veces se emiten disposiciones especiales que habilitan o supuestos excepcionales para habilitar ciertos actos sujeto a determinadas condiciones. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que estamos viendo, vemos que se han habilitado realizar obras por el plazo de 1 año previa presentación del administrado de su propuesta de trabajo. Entonces tenemos un acto administrativo sujeto a un término, acá tenemos el plazo de 1 año, y sujeto también a una condición o modo que es la presentación del administrado de su propuesta de trabajo. Ahora, ¿cuáles son los elementos del acto administrativo? Como estábamos revisando hace un momento, tiene que haber una declaración de voluntad de la entidad. Y esta declaración no necesita de participación de los administrados, es de carácter unilateral. Esta declaración se exterioriza, no se queda adentro del interior de la entidad pública, sino tiene un efecto externo hacia un administrado. Y ese proceso de formación de voluntad adicionalmente está sujeta a ciertas regulaciones y ciertos procedimientos y requisitos que tienen que cumplirse, que ahora lo vamos a ver. Por otro lado, tenemos una entidad pública. La declaración de voluntad se origina o proviene de una entidad pública, de cualquier órgano de la administración. De hecho, la Ley de Procedimiento Administrativo General regula qué entidades se consideran entidades de acuerdo al marco normativo de esta norma.
Por otro lado, se reconoce que, sin perjuicio de que no puedan ser una entidad, también se consideran entidades públicas cualquier sujeto que tenga potestad atribuida por ley, es decir, que ejerzan una función administrativa, por ejemplo, en el caso de una concesión, una autorización, una delegación a su sujeto privado por norma expresa. Por otro lado, esta declaración de voluntad tiene que tener como objetivo, por objeto, generar efectos jurídicos. Y estos efectos jurídicos, ¿qué implican? Que a partir de emitido el acto administrativo, va a tener un carácter ejecutivo, es decir, va a ser cumplido y acatado por los administrados. Y estos efectos pueden ser crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica administrativa. Este efecto jurídico va a ser exterior por parte de la entidad que emite el acto administrativo. Como les comentaba hace un rato, no van a ser las actuaciones internas que de repente puedan tener las entidades para satisfacer sus propias necesidades, sino van a ser efectos sobre relaciones con terceros que no pertenecen a las entidades que van a tener la calidad de sujetos administrados. Todo esto en el marco del derecho público, en el marco del ordenamiento jurídico aplicable, en el marco de una función administrativa. Y decimos que es función administrativa precisamente porque respeta y está enmarcada todas las normas, las leyes a las cuales le han dado sentido y muchas veces encuentran la creación de estas entidades. Finalmente, estos elementos se verifican en una situación jurídica concreta, no en una situación abstracta ni indeterminada. Los efectos se generan sobre sujetos específicos, concretos y debidamente identificados. Eso no quiere decir que un acto administrativo no pueda tener una llegada de alcance general a muchos administrados. Sí puede haber esos casos y para eso la norma ha establecido que puede considerarse una motivación única que pueda ser aplicable a una pluralidad de administrados. Y con eso sería suficiente la motivación. Ahora, no toda actuación administrativa va a tener calidad de acto administrativo. De acuerdo al ámbito de actuación de las entidades, una actuación administrativa en función al destinatario de esta actuación puede ser una actividad externa o una actividad interna. Es una actividad externa cuando el acto es dirigido hacia un sujeto de derecho fuera de la administración pública, que no pertenece a la entidad del Estado o al aparato estatal. En ese caso, la actividad será una actividad externa y va a generar va a modificar una relación jurídica a través de una decisión de la entidad administrativa. Por otro lado, estaremos en el caso de una actividad interna cuando el acto es dirigido hacia un sujeto que pertenece a la esfera organizativa de la entidad, llámese un servidor, un funcionario que forme parte del personal administrativo de la entidad. En esos casos, estas actividades internas de la entidad, que pueden ser emisión de informes, emisión de memorandos, no van a tener calidad de actuación administrativa externa, sino va a ser interna, ¿no? Por ejemplo, pueden ser una decisión, unos informes, unos memorandos, unas constataciones que van a ser de carácter interno de la propia entidad. De acuerdo al ámbito de actuación, también podemos encontrar lo que son actuaciones formales o materiales. Las actuaciones formales, perdón, y las materiales. Cuando estamos en el caso de actuaciones formales o jurídicas, todo va a depender del contenido de la acción. Nos encontraremos ante el caso de actuación administrativa formal en caso la decisión esté destinada a realizar la aplicación del derecho. Vamos a ver que existen ciertos procedimientos, ciertas prerrogativas, ciertos requisitos que tienen que cumplirse y cuando esa función esté enmarcada en estos procedimientos que vamos a ver y que impliquen la aplicación del derecho, estaremos ante una actuación administrativa. Por ejemplo, el acto administrativo. Por el contrario, si únicamente
es la constatación de un hecho con relevancia jurídica, estaremos en el caso de una actuación de tipo material, que no va a tener ese análisis jurídico del derecho, sino únicamente va a materializar una decisión administrativa. Por ejemplo, el hecho de que una entidad disponga la clausura de un local por incumplimiento normativo. En ese caso estaremos ante una actuación material y no ante un acto administrativo. Entonces, ¿qué no son actos administrativos? Perdón. Los actos de administración interna. Habíamos visto que tenemos por un lado los actos internos y los actos externos. La Ley de Procedimiento Administrativo General reconoce que los actos de administración interna no son actos administrativos. Y estos actos son, por ejemplo, aquellos destinados a organizar o a hacer funciones propias de las entidades o los servicios. Sin perjuicio de ello, no quiere decir que no sean aplicables las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo. La norma reconoce que para estos actos que no constituyen actos administrativos, sin embargo, reconoce que al formar parte de actuaciones administrativas, también están orientados a la eficacia y a la eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. Entonces, si bien no se aplican estas disposiciones generales de la Ley de Procedimiento Administrativo General, sí se aplican algunas disposiciones como son aquellas del título preliminar y aquellas normas que así lo establezcan. Además, estos actos de administración interna, tampoco son actos de administración, no son actos administrativos, aquellos que son emitidos por órgano competente, y sujeto debe ser física y jurídicamente posible motivados, salvo los casos en que los superiores jerárquicos impartan las órdenes de sus subalternos en la forma legalmente prevista. Aquí lo que quería decirles es que estos actos de administración interna, a pesar de no aplicarse la Ley de Procedimiento Administrativo General referente a los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, sí se indican que tienen que cumplir ciertas condiciones para su validez. Y la norma ha reconocido que el sujeto debe ser física y jurídicamente posible, salvo los casos en que sean órdenes de superiores, ¿no? De superiores jerárquicos que impartan a sus subalternos. Y adicionalmente, la norma también reconoce para estos actos de administración interna que tengan un régimen de eficacia anticipada. Es decir, pueden establecer que estos actos tengan una eficacia anterior a su emisión. Un ejemplo clásico de esto son las autorizaciones que brindan las entidades para sus funcionarios o servidores para que realicen viajes, por ejemplo, viajes de comisión, seguramente han escuchado. Entonces, es posible que puedan darse esas autorizaciones de viaje con eficacia anticipada, efectos que se reconozcan, por ejemplo, a los viáticos que se requieren para este tipo de actividades. Las decisiones internas de mero trámite pueden impartirse verbalmente. Más adelante vamos a ver que una condición de los actos administrativos es que deben dejar una constancia fehaciente y por eso se exige que tenga una formalidad escrita. Sin embargo, en los actos de administración interna y de mero trámite pueden impartirse de forma verbal. Es decir, no se requiere aquí una formalidad escrita, algo donde se indique, donde hay una constancia evidente, sino bastaría que se indique por orden para que este acto sea válido. ¿Cuáles son los requisitos de validez que ha previsto la Ley de Procedimiento General? Son 5. En el artículo 3 se mencionan las características de estos requisitos y solamente en esta lámina se los voy a mencionar. Tenemos el objeto o contenido, que es lo que expresa la entidad con un administrativo, la motivación, que es el sustento, el fundamento que motiva el acto administrativo, la competencia, que es la facultad que tiene la entidad para poder emitir el acto administrativo, la finalidad pública, que viene a ser el motivo también que sustenta el objeto o contenido del acto administrativo, y el procedimiento regular, que son estos procedimientos que están regulados y normados y que tienen que verificarse para que
el acto administrativo pueda gozar de plena validez. A ver, vamos a repasar cada uno de estos 5 elementos. La competencia, como les mencionaba, es la facultad de hacer otorgada a una entidad por norma previa habilitante. Llámese una ley orgánica, llámese una ley de creación de alguna entidad pública. Esta ley es la que le otorga competencia a una entidad del Estado para ejercer función administrativa y va a regular todos los procedimientos internos que se requieren para que sus actos gocen de validez. Se establecen criterios objetivos de división de la potestad administrativa en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía. Les pongo un ejemplo. En el caso de la Ley de Contrataciones con el Estado, se establece que cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor sea igual o menor a 50 UITs, aquí tenemos un criterio de cuantía. Todas las controversias que surjan durante los procedimientos de selección, se señala que el recurso de apelación se presenta ante la entidad convocante. En cambio, si se supera este monto de los 50 UITs, se presentará directamente y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, aquí la competencia está marcada por un criterio de cuantía. Otro requisito de validez es el objeto, que es lo que la entidad declara, el resultado que produce con el acto administrativo. Es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. Este objeto tiene que ser expreso y por escrito. Como les había comentado, en el caso del acto administrativo, se requiere que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos y por tanto tiene que existir una constancia fehaciente del mismo. Su contenido tiene que estar siempre marcado en el ordenamiento jurídico y además debe ser acorde a las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados. Y eso es sumamente importante porque no nos debemos olvidar también que al encontrarnos y al regular sobre una relación entre una entidad y un administrado, tenemos la obligación como entidades del Estado, si es que se encuentran en ese lado, de escuchar también y al menos dar el derecho para que la otra parte pueda ser oída. Entonces, para poder emitir en un acto administrativo, se requiere necesariamente que cuente con una debida motivación, que el objeto comprenda tanto las cuestiones de hecho y derecho y de motivación que van a sustentar esa decisión administrativa. Puede considerar aspectos apreciados de oficio, siempre que se haya otorgado un plazo no menor de 5 días para que expongan su posición y aporten pruebas. Con esto se está cumpliendo esa finalidad garantista que tiene el derecho administrativo también de reconocer el derecho de administrados a ser escuchados de forma previa a la emisión de cualquier decisión. Y finalmente, como les decía, toda actuación administrativa siempre se encuentra enmarcada en el derecho público, en el orden normativo. Entonces, no se permite un acto contrario, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas, ni impreciso, oscuro o imposible de realizar. Finalidad pública. El acto administrativo debe adecuarse a las finalidades de interés público reconocidas en las normas previas habilitantes que le otorgan facultades. Toda actuación administrativa, entonces, tiene que estar enmarcadas en estas normas habilitantes que van a regir y van a delimitar cuál es la función que va a tener la entidad del Estado. Si una entidad está creada, por ejemplo, para brindar infraestructura de transportes, no podría brindar una actividad distinta a la que no sea la de transportes. Entonces, es importante que la finalidad tenga que estar presente en cualquier decisión administrativa. No se pueden cubrir finalidades de carácter personal del emisor o autoridad a favor de un tercero u otra finalidad distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que la norma no indique cuáles son los fines de una facultad, eso no quiere decir que una autoridad se va a apartar de garantizar una finalidad pública. Para eso existen principios integradores, que seguramente los han repasado, y tienen
por tanto, la actuación garantizarse y tratar de buscar una armonía en lo que finalmente persigue la ley de creación o la ley orgánica o la facultad que quiere aplicar. La motivación. La motivación es otro aspecto sumamente importante de los actos administrativos e implica la justificación, la fundamentación que sustenta el acto administrativo. Obviamente, se requiere que sea motivado en proporción a su contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Debe ser expresa y guardar relación concreta y directa con los hechos y normas que la justifican. Entonces, por eso es que también se prohíbe que existan las motivaciones generales o aparentes, porque esas no son verdaderas motivaciones. Las motivaciones tienen que guardar una relación concreta y directa con cada uno de los hechos y enmarcarse en las normas jurídicas habilitantes. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el derecho común entre privados, donde ellos tienen libertad de contratación, de poder regular sus propias disposiciones, aquí en el ámbito del derecho público existe lo que es el principio de legalidad. Entonces, toda actuación administrativa tiene que cumplir primero que reconozca el marco normativo habilitante que rige la actuación administrativa y que finalmente va a sustentar siempre, como hemos visto, un interés público y siempre va a garantizar también, por otro lado, como contrapeso, el derecho de los administrados. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con anteriores dictámenes. No se requiere que tenga una fundamentación, digamos, independiente. Una motivación también puede decir que da conformidad a un informe que ha sido emitido por otra dependencia de la entidad pública. Eso es posible. Y en ese caso, para que la motivación se considere completa, es necesario que al ponerse en conocimiento esta motivación, tengan que notificarse como parte integrante del acto administrativo los informes que sustentan estas declaraciones de conformidades con anteriores dictámenes. Por otro lado, como les estaba mencionando, no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales, vacías, vagas o imprecisas. Y un aspecto importante es que no constituye causal de nulidad la apreciación distinta respecto a la valoración de medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenido en el acto administrativo. Si una persona no está de acuerdo con una motivación de una entidad pública, eso no quiere decir que el acto administrativo emitido por una entidad no sea válido. Simplemente se tiene una opinión distinta. Entonces, la norma ha aclarado ese aspecto para que no sea malinterpretado ni usado como una circunstancia para poder cuestionar cualquier acto emitido por alguna entidad, simplemente por una diferencia o disconformidad con la motivación. Dicha apreciación distinta siempre debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. Esto quiere decir que cuando un administrado se encuentra en desacuerdo con una motivación, aquí lo que tiene que hacer es presentar un recurso impugnatorio contra esa decisión. Es un recurso por los cuales manifiestan su posición, ¿no? Por no encontrarse marcada en el ordenamiento jurídico o por no haber valorado debidamente los medios probatorios, pero es la forma que existe para poder cuestionar un acto administrativo. Ahora, existen ciertos casos en los cuales no precisan motivación. No es necesaria la motivación. Por ejemplo, las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento. En estos casos no es necesaria una motivación porque se está impulsando. Hay un sustento que está detrás que es mucho mayor, mucho más fuerte de interés general que finalmente impulsar el procedimiento administrativo. Otro acto que no precisa motivación es cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no perjudica derechos de terceros. En ese caso, como la situación creo que es clara y justificable y no hay duda sobre eso, es posible de que no se incluya una motivación. Y la otra condición que indica la norma es que siempre y cuando no perjudique derechos de terceros. En ese caso, será aceptable que el acto administrativo no precise motivación. Finalmente, cuando la
autoridad produce gran cantidad de actos administrativos, bastando una única motivación. Ese es el caso que les comentaba, donde hay una pluralidad de administrados, y en este caso no es necesario que se incorpore una motivación independiente por cada administrado, sino que puede establecerse una motivación única que va a ser aplicable a una pluralidad de administrados, y eso no quiere decir que esto no cumpla con el criterio de validez. La norma lo ha permitido, bastando que se incorpore una motivación adecuada, única, siempre y cuando también se encuentren debidamente identificados los administrados. Procedimiento regular. ¿Qué implica? El procedimiento regular debe basarse en un procedimiento previsto legalmente. Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento de una serie de procedimientos administrativos previstos para su generación. Y un aspecto importante es que esto no es una mera formalidad, es un elemento esencial, un procedimiento que se tiene que cumplir para que el acto administrativo tenga validez, ¿no? Acuérdense que estamos con un marco general garantista. Entonces, los procedimientos tienen una finalidad. Cada paso del procedimiento tiene una finalidad específica que es importante para que finalmente el acto administrativo vaya formándose adecuadamente y al final pueda estar dotado de todas las garantías necesarias para su validez. Y precisamente una de las condiciones de los actos administrativos, una de las características es que todos se encuentran legitimados de validez. Se presume que todo acto administrativo es válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda. Entonces, esa es una de las prerrogativas que hablábamos que posee la administración pública. En ninguna otra especialidad se reconoce que los actos, las declaraciones de una parte gozan de esa presunción de validez. Aquí el legislador le ha dado la prerrogativa a que los actos o manifestaciones de una entidad tengan esa presunción de validez y por tanto tengan que ser cumplidos, sean ejecutables y que incluso pudiera recurrirse a la fuerza pública para poder confirmar su validez o ser ejecutables. Ahora, un aspecto importante es que constituye vicio el acto administrativo que causa la nulidad, el defecto o la omisión de algunos de los requisitos de validez que ya hemos mencionado. Objeto, competencia, procedimiento regular, por ahí que ahorita se me han ido. Pero es importante que tengan que cumplirse esos requisitos de validez para que tengan validez. Si falta uno, basta que falte uno para que el acto administrativo se encuentre viciado. Una excepción de esta regla que les comento es que se configure alguno de los supuestos de conservación del acto administrativo que se encuentran reconocidos en el numeral 2 del artículo 10 de la ley. Acá no los he señalado, no los he citado, pero son en los casos, por ejemplo, en que el vicio sea de carácter no trascendental, que no altere el resultado del acto administrativo. En esos casos, a pesar de existir un vicio, un defecto en el acto administrativo, se dice que aplica la conservación del acto administrativo con la finalidad de poder finalmente privilegiar el interés público que está detrás de cualquier acto administrativo. Ahora, vamos a continuar con la eficacia del acto administrativo. Hemos visto el proceso de formación que tiene que cumplir los actos administrativos para que gocen de validez. Ahora vamos a ver su eficacia. ¿Cuándo son efectivos? ¿Cuándo se tienen que cumplir? Hay ciertas condiciones que la norma ha previsto. Y se indican, por ejemplo, que los actos son eficaces a partir de la notificación legalmente realizada. La notificación es importantísima. Si no se notifica un acto administrativo, el administrador no tiene conocimiento de su contenido y por tanto no tendría por qué ser visto o estar obligado a cumplir. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de emisión. Sin embargo, puede establecerse eficacia anticipada, como hemos visto. Por otro lado, en el caso de la notificación que estábamos viendo, la notificación siempre es practicada de oficio y la entidad es responsable
responsable de su debido diligenciamiento. La notificación debe realizarse en el día y hora hábil. ¿Por qué? Porque normalmente los plazos se computan en días hábiles, entonces la notificación para que produzca sus efectos también se recomienda y digamos, se dispone que sea realizada en un día hábil, salvo que exista alguna regulación especial diferente o naturaleza continuada de la actividad, donde pues se reconozcan que los plazos se computan en días calendarios. ¿Cuáles son estos casos donde podría disponerse eficacia anticipada? Por ejemplo, los actos que son favorables al administrado, los actos que no lesionen los derechos e intereses de terceros, que existe la fecha a la que pretenda retrotraerse su eficacia del acto, el supuesto hecho justificativo para su adopción, o la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda. Obviamente, cuando hay un acto nulo, se entiende que tiene efectos retroactivos hasta, digamos, la fecha en que se verificó, se configura el acto. Vamos a hablar de la notificación, que es importantísimo. La notificación debe practicarse en el plazo máximo de 5 días. Pueden haber algunas situaciones donde no exista la obligación de notificar y se da cuando el acto administrativo es emitido en presencia del administrado. Como está el administrado presente y se deje constancia en un acta que está siendo comunicado de cierta decisión de la autoridad administrativa, no se requiere una notificación formal en los términos que vamos a repasar. Por otro lado, otro caso se da cuando el administrado tomara conocimiento del acto mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia, dejando constancia de esta situación en el expediente. En esos casos tampoco se requiere una notificación posterior. Cuando se deja constancia de que ha tomado conocimiento del acto, bastará con esa constancia y no se requerirá la notificación. Ahora, existe un orden de prelación que también es muy importante para que los actos administrativos gocen de eficacia. Y primero, se privilegia siempre la notificación personal. ¿Dónde? En el domicilio del administrado, y esa notificación surte efectos el día en que ha sido realizada. Como hemos visto, la notificación debe realizarse siempre en día y hora hábil, salvo regulación especial diferente. Después de esto, tenemos en segundo lugar la notificación que se realiza por telegrama, correo, certificado, telefax o cualquier otro medio que permita acreditar su acuse de recibo. Pero esta segunda modalidad de notificación únicamente debe aplicar cuando el administrado lo haya solicitado. En caso haya brindado su autorización para ser notificado a través de cualquiera de estos medios, podrá aplicarse en segundo orden de prelación. Si no, vamos a ver inmediatamente cuál es el siguiente orden de prelación. Y en tercer lugar, tenemos la publicación en el diario oficial u otro de mayor circulación, salvo disposición o normativa específica. Y aquí surte efectos el acto administrativo que en la última publicación. Esto no quiere decir que no pueda notificarse un acto administrativo utilizando tanto la notificación personal como la notificación por diario. Estas modalidades se pueden complementar, pero no se pueden saltar el orden de prelación. Otra de las modalidades que existen es la notificación por correo electrónico. Y aquí sí la norma es innovadora y dice que en estos casos ya no será necesaria la notificación personal, sino cuando el administrado haya autorizado que se le notifique vía correo electrónico. En estos casos podrá ser directamente notificado a través de esa vía y ya no se requerirá cumplir primero con una notificación personal. Algunas diferencias importantes también en lo que es la notificación por correo electrónico y la notificación por casilla electrónica. Esto es importante porque a raíz de la pandemia, de hecho, todos nos digitalizamos y nos hemos vuelto, y las comunicaciones que solemos utilizar de forma más recurrente son las electrónicas. Pero es diferente el correo electrónico y la casilla electrónica. Por correo electrónico, la notificación se considera válidamente realizada cuando se obtiene una respuesta del correo electrónico del administrado, es decir, cuando confirma su recepción o acuse de recibo. En el caso de la casilla electrónica, la notificación
notificación se entiende válidamente realizada cuando la entidad deposite en el buzón asignado al administrado, surtiendo efectos el día en que conste ser recibida. Entonces, ya no se requiere una respuesta por parte del administrado, únicamente la constancia de que ha sido depositada la notificación y en esos casos o conste ser recibida, ¿no? En el caso del correo electrónico es importante mencionar que se requiere el consentimiento expreso del administrado. Acá en estos casos se requiere también una respuesta por parte del administrado para poder tener la constancia de su recepción, pero la norma también ha dispuesto de que a falta de respuesta en el plazo de 2 días, se vuelve a notificar el acto por cédula de notificación. Y es posible también que puedan implementarse firmas y certificados digitales. Entonces, esas son las diferencias, creo que importantes entre correo electrónico y casilla electrónica. La fecha en la que conste ha sido realizada la notificación. Ahora, la norma ha regulado también unos plazos y unos contenidos para efectuar la notificación. Y señala que la notificación deberá practicarse dentro de los 5 días a partir de la expedición del acto. Y también debe cumplir ciertas condiciones, ¿no? Hablando de procedimientos, condiciones. En el caso de la eficacia del acto administrativo y de la notificación, toda la notificación debe contener el texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación, la identificación del procedimiento dentro del cual ha sido dictado, la autoridad e institución que lo emite y su dirección, la fecha de vigencia del acto y con la mención de si agotara la vía administrativa, y en caso sea la publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos. Y la expresión de si aplica los recursos y el órgano ante el cual deben presentarse. Y el plazo también. Si el administrado practica algún acto procesal que sea rechazado por información errónea contenida en notificación, el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta para determinar el vencimiento de los plazos que correspondan. Entonces, la notificación es un proceso que exige ciertos requisitos de contenido y también de forma, de cómo se debe realizar para que una notificación se considere debidamente diligenciada y por tanto produzca efectos. Son importantes a tener en cuenta, creo yo, sumamente importantes para poder considerar que un acto tiene eficacia. Entonces, ¿cuándo estaremos en el escenario opuesto? ¿Cuándo nos encontraremos ante notificaciones defectuosas? En primer lugar, en caso que se demuestre que la notificación sea realizado sin las formalidades y requisitos legales. En esos casos, la autoridad ordenará que se rehaga, subsanando las omisiones sin perjuicio del administrado. Como ven, la norma reconoce una garantía importante al administrado, que en caso se encuentren, en el caso de notificaciones defectuosas, no se van a computar aquí plazos, no se va a considerar afectado al administrado, sino que a puesto que la entidad que ha incumplido con el procedimiento de notificación vuelva a diligenciar la notificación para que cumpla con todas las garantías, los procedimientos y por tanto el acto administrativo goce de eficacia. La desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación causa que dicha notificación opere desde la fecha en que fue realizada. ¿Qué sucede? Que cuando las notificaciones se impugnan, ¿no? Cuando un administrado impugna el debido diligenciamiento de un acto administrativo, en caso ese pedido del administrado, ese cuestionamiento sea desestimado, lo que va a ocurrir es que aquí el administrado no va a tener ninguna garantía. Simplemente el acto administrativo y la notificación va a operar desde la fecha en que ha sido realizado. Ahora, un aspecto importante también del acto administrativo y todo el sistema de garantías que hemos visto es que el acto administrativo es posible ser recurrido por los administrados. Y existen recursos administrativos para garantizar precisamente este ordenamiento constitucional y del derecho público que van a reconocer la facultad de los administrados de interponer recursos en caso algún acto no haya cumplido con el procedimiento o con los requisitos
requisitos legales para poder ser emitido. Como hemos visto, un acto administrativo tiene presunción de validez, tiene presunción de legitimidad. Sin embargo, en los casos que viole, lesione o vulnere un derecho o interés legítimo, los administrados van a tener pleno derecho a ejercer su facultad de contradicción en la vía administrativa. Ahora, no todo acto es impugnable. Únicamente los actos definitivos que ponen fin a la instancia podrán ser recurridos o impugnables. Por ejemplo, en el caso de un procedimiento administrativo sancionador, se tendrá que esperar hasta la decisión final de la entidad para poder presentar un recurso de apelación o un recurso de reconsideración. Les pongo un ejemplo más concreto, más específico. En el caso de una clausura, por ejemplo, de un local, un establecimiento comercial, en esos casos, a veces las entidades, en el marco de su fiscalización posterior, pueden imponer medidas temporales, como puede ser una clausura. En esos casos, pueden poner una papeleta de infracción, pero esa papeleta no implica una decisión final de un procedimiento administrativo. Implica más bien el inicio de una fase instructora de un procedimiento administrativo y por tanto el administrado, si es que no se encuentra de acuerdo con esa papeleta, va a tener que esperar a la decisión final de la entidad para poder impugnar la decisión. ¿Cuáles son los actos no impugnables? Aquellos actos que sean reproducción de otros firmes, ni confirmatorios, ni aquellos que se encuentren consentidos. ¿A qué se llaman actos que se encuentren consentidos? Aquellos que, sobre los cuales ha pasado el plazo de 15 días normado para poder apelar o cuestionarlos. En esos casos son resoluciones consentidas y ya no serán impugnables. Entonces, con eso hemos visto lo que es el acto administrativo, las condiciones de validez, las condiciones de eficacia, y más bien me gustaría aprovechar estos últimos minutos que tenemos para poder escucharlos y poder atender sus interrogantes. Así que los invito a prender la cámara, que me puedan formular sus preguntas, y yo encantada de poder ayudarlos y absorberlos sobre cualquier duda que tengan. Sí, doctora, muchas gracias por el desarrollo del tema. Estimados participantes, pueden desarrollar sus preguntas. Y en lo que los participantes van desarrollando sus preguntas, doctora, ¿qué artículo nos podría recomendar acerca del tema del día de hoy? ¿Qué autores? ¿Qué nos podría recomendar hoy? A ver, hay un artículo del doctor Jorge Danos, que se llama "Constituye el acto administrativo fuente del derecho de ordenamiento jurídico peruano". Es un artículo importante donde analiza lo que es el... Doctora, disculpe, no se le escucha. Doctora, disculpe, no se le escucha. Disculpa, ¿me podrían poner por el chat si se escucha? ¿Se le escucha a la doctora? ¿Se le ve? Buenas. Sí, no sé, tuve un problema de conexión, pero ya retorné. Sí, doctora. Y ahora sí se le escucha. Ya, perfecto. Yo les voy a compartir unas lecturas y les voy a agradecer que por favor se las hagan llegar a los participantes sobre la temática de hoy. Hola. Sí, doctora. Aquí hay más preguntas, se las voy a leer. Sí, Y claro. la primera dice: doctora, buenas tardes. ¿Qué tipo de supuestos vicios de nulidad permiten la conservación del acto administrativo?
Ya, los artículos, perdón, las causales de conservación del acto administrativo están reguladas en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo General y por lo general son actos que se consideran por vicios no trascendentes. La norma ha definido qué se consideran vicios no trascendentes y estos son el acto cuyo contenido es impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. En esos casos, por más de que no guarden una congruencia, se consideran que son vicios no trascendentes. Por otro lado, tenemos el acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. En estos casos, la autoridad puede subsanar, puede complementar su motivación y el acto administrativo va a gozar de plena eficacia. A ver. Por otro lado están los actos emitidos con omisión de documentación no esencial. Cuando se ha omitido alguna documentación que no es relevante para la motivación del acto administrativo, se considera que es un vicio menor, no es un vicio trascendente que afecte el acto administrativo. Entonces, esos son los supuestos que reconoce la norma, están en el artículo 14. Y un aspecto importante que quisiera indicarles es que acuérdense que siempre la actuación administrativa va a estar enmarcada en el ordenamiento jurídico, va a satisfacer un interés público, toda actuación tiene que tener esa finalidad. Si vemos que se aparta, definitivamente no va a ser válido ese acto administrativo y por tanto también existen todas las garantías que les he estado mencionando de los recursos impugnatorios, de poder cuestionar estos actos administrativos que no se enmarcan en el ordenamiento y que sirven de manera general para cualquier actuación del Estado. Así que yo los animo a profundizar el estudio sobre estos artículos que son importantes, que se aplican de forma general para cualquier actuación administrativa de entidades de municipalidades, de gobiernos regionales, de ministerios. Son garantías mínimas. Así que yo los invito a reflexionar en esos puntos y cualquier duda, cualquier cosa, yo estoy siempre a disposición. Sí, doctora, tenemos otra pregunta y dice, ¿la finalidad pública es el interés general o también puede ser un interés particular? No, la finalidad pública siempre va a referirse a un interés general, a un interés supremo de todos los ciudadanos. Por ejemplo, seguridad pública, ¿no? Estamos hablando no de intereses particulares, no del funcionario o servidor en específico, sino a un interés que prima o que, digamos, tiene un concepto de bien común para todos, ¿no? Aquí no se atiende específicamente el interés o necesidad o preocupación de un individuo, sino que toda actuación administrativa tiene un interés general. Por ejemplo, en el caso de un ministerio, de garantizar el servicio público de transportes, o en el caso de una municipalidad, garantizar la seguridad nacional y el orden público, entre otros. Sí, doctora, la siguiente pregunta dice, ¿los colegios profesionales realizan función administrativa? Los colegios profesionales son organizaciones que en algunos de sus actuaciones podrían considerarse, porque como les estaba explicando, se rigen, si tienen, digamos, si por la ley de creación ejercen función administrativa, se aplicarían ciertas disposiciones, aún no emitan actos administrativos, ¿no? Sí, doctora, la siguiente pregunta dice, en el caso del que el administrado solicite en su escrito que se realice la notificación en una dirección distinta a la establecida en el RUC o el RENIEC, ¿cómo se procede? Si el administrado indica que se notifique a un domicilio distinto, el propio administrado está indicando el domicilio al que quiere ser notificado. En esos casos, la notificación siempre va a tener que aplicarse en primer lugar al domicilio para hacer una notificación personal. En segundo lugar de prelación, sí tendrá que seguirse por telegrama, por fax, por esos mecanismos electrónicos y finalmente por una publicación en un diario oficial. Ese es el orden de prelación que siempre tiene que seguirse. La única excepción se da en el caso de los correos electrónicos
electrónicos o notificaciones electrónicas en el cual el administrado ha dado su autorización para que se notifique por ese medio. La siguiente pregunta dice, respecto a la notificación vía correo electrónico, ¿es legal que el administrado se le haga rellenar un documento o formato autorizando que lo notifiquen? Sí, es legal, está permitido y está reconocido en la norma. La siguiente pregunta dice, ¿se la leo? Sí, por favor. Dice, buenas noches. En caso plantea una solicitud de acceso a la información pública y la administración pública no lo expida dentro del plazo indicado, ¿qué recurso se puede plantear? Y en caso me denieguen dicha solicitud, se puede plantear el recurso de reconsideración o apelación. Ujú. En el caso que tú plantees una solicitud de acceso a la información pública, hay un plazo que está normado para la atención de esa solicitud, creo que son 7, 15 días. Si no hay una respuesta en este plazo, en realidad no es que se entiende, no es que se atiende, no es que se reconozca un derecho ni que se niegue, o sea, no aplica ni el silencio positivo ni el silencio negativo. Entonces, al no haber un pronunciamiento definitivo de una entidad, ni algún supuesto para considerarse de tal forma, no podrías presentar un recurso administrativo. ¿Qué podrías hacer en ese caso? Bueno, podrías presentar una queja, ¿no? Porque finalmente las entidades tienen la obligación de brindar servicios y estos servicios tienen que marcarse precisamente a las disposiciones y normas aplicables. Entonces estaríamos ante un incumplimiento de una norma que podría ser presentado con una queja. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, en Perú, un tercero afectado por un acto administrativo puede presentar recurso de apelación. Un tercero administrado afectado por un acto administrativo. Sí, en realidad las opciones son dos. Siempre vas a tener la opción de presentar un recurso de apelación o un recurso de reconsideración. La diferencia entre uno y otro es que el recurso de apelación exige una nueva prueba, es decir, un medio probatorio que sustente que la autoridad se ha equivocado, y en esos casos presentes tu recurso de apelación. En el caso del recurso de reconsideración, no necesariamente. Entonces, tienes esas dos opciones para poder cuestionar o impugnar un acto administrativo. Sí, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿una entidad bancaria del Estado está obligado a brindar un reporte del estado de crédito, las cuotas que pagó el cliente? Ahí se aplica. Sí, perdona, no te entendí la primera pregunta. ¿Podrías repetirla? Sí, dice, ¿una entidad bancaria del Estado está obligado a brindar un reporte del estado de crédito, las cuotas que pagó el cliente? Ya. Una entidad bancaria del Estado, al ser una entidad pública, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, tiene que seguir su actuación, es una actuación administrativa. Por tanto, tiene que seguir igual los procedimientos, las normas que se hayan dispuesto y las normas especiales que le apliquen. Entonces, si dentro de ese marco normativo está prevista la obligación de la entidad de generar reportes en las condiciones que nos han comentado, sí, es su función, es parte de lo que tiene que hacer, de lo que la norma reconoce. Entonces, acuérdense que una actuación administrativa siempre va a estar enmarcada en el derecho público, en una norma, en un reglamento. Entonces, si el reglamento reconoce determinada situación a una administración pública, los administrados tienen derecho a exigir que se cumpla, ¿no? Si no se cumple o se emite un acto que es contrario a lo que la norma contempla, tienen la facultad para poder presentar sus recursos o quejas, entre otras, pues, elementos que se estimen pertinentes. Sí, doctora, la siguiente pregunta dice, doctora, entonces cuando en un acto de clausura de un negocio la autoridad llega y pone los sellos, uno como gobernado puede oponerse a esa acción en el momento o forzoso lo aplican y se acude a acto de queja o revisión. En el caso de una clausura de un local, como les comentaba, la clausura es un acto material de una entidad pública.
es un hecho, es un acto, no es un acto administrativo. Entonces, frente a esa actuación material de la entidad pública, no proceden los recursos de apelación ni los recursos impugnatorios. Lo que se tiene que hacer ahí, como el acto de clausura es una medida preventiva, las entidades también tienen ciertas prerrogativas y garantías. Una de estas es que puedan adoptar ciertas medidas provisionales para garantizar el interés público o para, digamos, evitar una afectación al interés general. En el caso de una clausura local, imagínense a un restaurante porque hay un tema de una infracción, una norma de sanidad. En esos casos, una municipalidad puede paralizar, puede disponer la clausura a un local, sin embargo, puede poner una infracción, sin embargo, eso no va a generar el derecho de los administrados de poder impugnar. Lo que va a generar el derecho a impugnar va a ser la decisión final que emita la municipalidad en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, donde se confirme la responsabilidad del administrado del dueño local sobre el incumplimiento de una norma en particular. En ese caso, recién la decisión final de la entidad va a poder ser impugnable. Tenemos una última pregunta y dice, la conservación del acto administrativo permite a la entidad subsanar ciertos actos en casos taxativamente establecidos en el TUO de la LEPAJ. Sin embargo, esta posibilidad de corregir o actualizar el acto exonera de responsabilidad administrativa al funcionario que cometió el error. No exonera de responsabilidad. De hecho, es posible iniciar acciones de índole administrativa internas para que este funcionario asuma responsabilidad por esos actos indebidos, ¿no? Eso nunca excluye la responsabilidad de los funcionarios que emitieron los actos viciados. Sí, doctora, de parte del equipo de Biloyer, agradecerle por la presentación del día de hoy y por haber respondido a las preguntas. Esperamos contar con usted en próximos eventos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde y buen fin de semana.